en nuestro libro guía nos dice que apliquemos las leyes de las exponenciales y los logaritmos para simplificar cada una de las expresiones hasta donde sea posible. Entonces aquí nos dicen que el exponencial de menos 2 logaritmo natural de t la debemos simplificar. Entonces, ¿qué hacemos? Este coeficiente del logaritmo de t lo metemos como un exponente usando la propiedad de que el logaritmo en base, la que ustedes quieran, de un número elevado a una potencia es el exponente por el logaritmo en base a ese número. Entonces aquí metemos este dentro del menos t cuadrada y luego usamos que la función exponencial es la inversa de la función logaritmo y nos queda que esto es t elevado a la menos 2, pero acuérdense que t elevado a la menos 2 es lo mismo que t cuadrada elevado a la menos 1, es decir, esto es 1 dividido por t al cuadrado. Si ahora tomamos 4 veces logaritmo natural de x elevado al cuadrado, menos 3 logaritmo natural de y, más 2 logaritmo natural de y elevado al cuadrado, menos 3 logaritmo natural de x al cubo, pues nuevamente podemos meter estos coeficientes y elevar estas variables a estas potencias, en este caso, en este caso, en este caso y en este caso. Y luego podemos juntar las partes que corresponden a tener la variable x y en otra parte juntamos lo que contiene a la variable y para simplificar. Entonces si lo sacamos, bueno, lo podemos sacar o meter. Vamos a sacar este 2, este se convierte en 8, logaritmo natural de x, menos 3 logaritmo natural de y, aquí también lo sacamos, se convierte en 4 logaritmo natural de y este se convierte en 9 logaritmo natural de x, dándonos como resultado logaritmo natural de y, porque sería 4 logaritmo natural de y menos 3 logaritmo natural de y, nos queda una vez logaritmo natural de y 8 logaritmo natural de x menos 9 logaritmo natural de x es menos logaritmo natural de x, pero el logaritmo de una diferencia es el cociente, es el logaritmo del cociente, que sería usar ahora esta otra propiedad. Entonces vemos que si en lugar de sacar el exponente metemos el coeficiente, aquí nos quedaría logaritmo natural de x al cuadrado elevado a la cuarta potencia menos logaritmo natural de y elevado al cubo más logaritmo natural de y elevado al cuadrado y este a su vez al cuadrado, y luego nos quedaría menos logaritmo natural de x cúbica elevado al cubo. Entonces juntando esto nos quedaría logaritmo natural de x a la 8 por nuestras leyes de exponentes menos logaritmo natural de x a la 9 y luego nos quedaría más logaritmo natural de y a la cuarta menos logaritmo natural de y al cubo. Juntamos los que tienen x y esta es una diferencia, entonces esto nos queda logaritmo natural de x a la 8 dividido por x a la 9 y aquí nos quedaría más logaritmo natural de y a la cuarta sobre y al cubo. Simplificando adentro, esto nos queda que es simplemente logaritmo natural de 1 entre x más logaritmo natural de y, pero el logaritmo natural de una suma es la suma de los logaritmos naturales es igual al logaritmo del producto. Entonces aquí nos quedaría logaritmo natural
de y entre x. Entonces no importa si lo meten o lo sacan, pero sean consistentes. O meten o sacan, el resultado que obtienen siguiendo un camino o el otro es exactamente el mismo. ¿Qué más? Supongamos que ahora tenemos 2 veces logaritmo natural de x cuadrada menos logaritmo natural de x cúbica sobre logaritmo natural de y al cuadrado menos logaritmo natural de y. Nuevamente, usando las leyes de los logaritmos que tenemos aquí, pues aquí podemos ver que podemos meter este coeficiente como exponente o bien sacar este exponente como coeficiente en la primera parte y algo similar en la segunda parte, y luego considerar que estamos tomando el logaritmo de una diferencia tanto en el numerador como en el denominador. Entonces aquí sacamos el exponente, nos queda 4 veces logaritmo natural de x. Aquí también sacamos el exponente, menos 3 veces logaritmo natural de x. En el numerador nos queda logaritmo natural de x. Y en el denominador nos quedaría 2 veces logaritmo natural de y, menos logaritmo natural de y, que es logaritmo natural de y. Es decir, nos queda el cociente del logaritmo natural de x por el logaritmo natural de y. ¿De acuerdo? Y ahí terminamos de simplificar. Otro ejercicio que también tenemos es que nos piden despejar la variable en las siguientes expresiones. Entonces nos dicen y igual a 10 a la x más 10 a la menos x entre 2. Entonces recordamos que elevar un número a un exponente negativo es tomar el recíproco de ese número. Por ende nos queda 10 elevado a la x más 1 sobre 10 elevado a la x y todo dividido por 2. Entonces, en primer lugar, hacemos la suma en el numerador. Acuérdense que este 10 a la x es lo mismo que 10 a la x sobre 1 y posteriormente aplicamos nuestra ley del sándwich. Entonces, como un denominador es 10 a la x por 1 es 10 a la x por 10 a la x es 10 a la 2 veces x. 10 a la x entre 10 a la x es 1 por 1, 1. Entonces, en el numerador nos queda 10 a la 2x más 1 sobre 10 a la x. En el denominador nos queda 2, que es lo mismo que 2 dividido por 1. Aplicando nuestra ley del sándwich, numerador extremos por extremos sobre medios por medios, en el numerador nos queda 10 a la 2x más 1 sobre 2 que multiplica a 10 elevado a la x. Bueno, entonces sabemos que 2y para algún valor y, bueno, por otra parte, este 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, 2y por 10 a la x, o sea, vamos a pasar ahora, este número está dividiendo, 2 por 10 a la x está dividiendo, pasa multiplicando, y entonces nos queda 2 por 10 a la x por y es igual a 10 a la 2x más 1. Y esto es equivalente a decir que 2 veces y por 10 a la x menos 10 elevado a la 2x es igual a 1. Pero 10 elevado a la 2x es lo mismo que 10 a la x elevado al cuadrado. Entonces esto nos queda 2 por y, que multiplica 10 a la x, menos 10x elevado al cuadrado, menos 1 igual a 0. Y usted va a decir, oye, pero ahorita no le puedo aplicar el logaritmo porque no se desbarata, ni se junta, ni nada. ¿Qué hacemos? Entonces hacemos lo que en matemáticas llamamos un cambio de variable. Entonces, en lugar de hacer 10 a la x, llamamos u a ese resultado. Y fíjese que entonces esta expresión extraña de aquí simplemente se vuelve una ecuación cuadrática en la variable u. Nos da 2y menos u cuadrada menos 1 igual a 0. O bien, si acomodan apropiadamente
Los términos pasan todo para el otro lado, nos daría u cuadrada, es el cuadrado del primero, menos 2 veces y por u. Entonces la y la trabajamos como si fuera una constante, y entonces nos queda aquí la variable lineal u, más 1 igual a 0. Aplicándole la fórmula cuadrática general, nos dice que u es igual a 2 menos b, o sea, menos 2y, que es menos 2y, que nos da 2y, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, o sea que sería el cuadrado de menos 2y, que es 4y al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 1, 4y cuadrada menos 4, factorizan el 4 y usan que si los términos son positivos, la raíz de un producto es el producto de las raíces, y raíz de 4 es 2, esto nos queda 2y, más menos 2 veces la raíz de y al cuadrado menos 1, todo dividido por 2, factorizan el 2 y entonces obtienen que u es igual a y más menos la raíz de y cuadrada menos 1. Hay dos soluciones. Vuelven a usar entonces que u es 10 a la x y sustituyen eso. Y aquí tienen ya que 10 a la x es y más menos la raíz cuadrada del cuadrado de y menos 1. Como nos piden despejar x, ahora aplicamos la función logaritmo en base 10 y obtenemos que x es igual al logaritmo en base 10 de la expresión y más menos la raíz cuadrada del cuadrado de y disminuido en una unidad. Entonces, una vez que lo hemos planteado como nuestra ecuación cuadrática, hacemos lo que ya sabemos y simplemente al final volvemos a sustituir y usamos que el logaritmo es la operación inversa de la exponencial. Nuestro siguiente ejemplo. Nos piden despejar la variable x en la siguiente expresión. Ahora nos dan el número de Euler a la x más el número de Euler a la menos x sobre el número de Euler a la x menos el número de Euler a la menos x. Procedemos de manera similar que hace rato. Usamos que a la menos x es el recíproco de e a la x. Y efectuamos las sumas en el numerador y en el denominador, dándonos como resultado, después de simplificar, este se va a ir con este, nos queda e a la 2x más 1 sobre e a la 2x menos 1. Como este está dividiendo, va a pasar multiplicando y entonces ahora distribuimos con respecto a la suma. Lo que tiene exponencial lo dejamos de un lado, lo que no tiene exponencial lo dejamos del otro y nos queda y que multiplica el exponencial de 2x menos e a la 2x es igual a y más 1. Factorizamos el exponencial de 2 veces x y nos queda que exponencial de 2 a la x que multiplica y menos 1 es igual a y más 1. Este está multiplicando, lo pasamos dividiendo y ya sabemos que el exponencial de 2 veces x es el cociente de y más 1 por y menos 1. Aplicamos la función logaritmo natural a ambos lados de la ecuación y nos sale que 2x es igual al logaritmo natural del cociente de y más 1 por y menos 1. Como el 2 está multiplicando, lo pasan dividiendo y obtienen un medio, que x es un medio del logaritmo natural del cociente de y más 1 por y menos 1. Pero como este aparece como coeficiente, lo pueden meter dentro del logaritmo como el exponente a la 1/2. Pero un número elevado al 1/2 es lo mismo que sacar su raíz cuadrada. Pero cuando los términos están definidos, la raíz cuadrada de un cociente es el cociente de las raíces cuadradas, con lo cual habríamos terminado. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Aplicando nuestras leyes de exponentes, nos piden resolver la ecuación 6 a la 4 menos x igual a 6 a la 3x más 1.
Aquí lo pueden hacer pasando las cosas a la derecha o a la izquierda, nos da exactamente lo mismo. Si dos cantidades son iguales, a este recuerden que está multiplicando a un número 1, que aquí no lo pongamos, aquí está. Entonces, como este está multiplicando, lo podemos pasar dividiendo. Y entonces nos queda que 6 a la 4 menos x sobre 6 a la 3x más 1 es igual a 1 por 6 a la 3x más 1 sobre 6 a la 3x más 1. Se cancelan los 6 a la 3x más 1 y del lado derecho solo nos queda 1. Y entonces acuérdense que aquí, por nuestras leyes de exponentes, como tenemos la misma base, debemos restar los exponentes. Entonces a 4 menos x le restan 3x más 1. Y entonces obtienen 6 elevado a la 4 menos 1, 3, y menos x menos 3x menos 4x. Entonces, un número elevado a una potencia es igual a 1 solamente cuando el exponente es igual a 0. Entonces, de aquí lo que obtenemos es que 3 menos 4x es 0. Es decir, 3 es igual a 4x, por lo que x es igual a 3 cuartos. Lo cual pueden comprobar fácilmente porque 4 menos 3 cuartos es igual a 13 cuartos. Y 3 por 3 cuartos más 1 es 9 cuartos más 1, que en efecto es 13 cuartos. Y por ende tienen una identidad. Por otro lado, si nos piden resolver la ecuación logaritmo en base 2 de x igual a 1 menos logaritmo en base 2 de x menos 3, pasamos todo lo que tiene logaritmos para un lado, lo que no tiene logaritmos para el otro, y nos dice que el logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de la diferencia x menos 3 es igual a 1. Pero el logaritmo, la suma de logaritmos es igual al logaritmo del producto. Entonces esto nos dice que el logaritmo en base 2 de x que multiplica el binomio x menos 3 es igual a 1. Pero el logaritmo en base 2 de un valor es igual a 1 cuando y solamente cuando este valor que tenemos aquí es igual a la base. Entonces significa que x multiplicado por x menos 3 debe coincidir con el número 2. Pero x por x menos 3 es x cuadrada menos 3x. Entonces x cuadrada menos 3x es igual a 2 cuando y solamente cuando x cuadrada menos 3x menos 2 es igual a 0. Es decir, aplicando nuestra fórmula cuadrática para resolver la ecuación, nos dice que x es 3 más o menos raíz de 17 dividido por 2. Pero noten ustedes que raíz de 17 es un número mayor que 3. Eso significa que 3 menos raíz de 17 no está en el dominio de la función logaritmo. Y por lo tanto debemos excluir el valor negativo que estamos obteniendo de x, porque el dominio de la función logaritmo es de 0 a infinito. Entonces, esta ecuación no tiene dos soluciones, que es lo que podríamos pensar aquí. Solamente tiene una, que es 3 más la raíz cuadrada de 17 dividida por 2. Y para graficar las funciones logaritmos, ya más generalizadas, entonces por ejemplo 5 menos 4 logaritmo natural de menos 2x, pues primero vamos a obtener el dominio. Entonces aquí nada más estamos usando logaritmo evaluado en menos 2x. Multiplicar por 4 una vez que logremos evaluar se puede hacer y siempre podemos sumar o restar cualquier otra constante. Y entonces el dominio de esta función es cuando menos 2x está en 0 entre 0 e infinito. Y menos 2x está entre 0 e infinito cuando x es negativa. Entonces con eso podemos ir determinando dominio, ver qué pasa con la imagen, si corta o no a los ejes ordenados, si tiene o no tiene asíntotas, y finalmente podemos graficar nuestra función. Entonces aquí está
obtenemos fácilmente el dominio. Sabemos que la imagen de la función logaritmo natural son todos los reales, entonces haciendo que x mayúscula sea menos 2x, entonces aquí son todos los reales, multiplicando por 4 seguimos teniendo todos los reales, multiplicando por menos 1 seguimos teniendo todos los reales, sumándole 5 son todos los reales, entonces la imagen de nuestra función son todos los números reales. Entonces ya determinamos dominio, imagen, interseca o no a los ejes coordenados, entonces tenemos que ver si podemos poner x igual a 0 o si podemos poner f de x igual a 0. Entonces noten ustedes que x igual a 0 no la pueden poner porque el 0 no es parte del dominio de la función logaritmo natural, y aquí entonces tenemos un pequeño problema porque estas son desigualdades estrictas, o sea, no son mayores o iguales, aquí son nada más mayores. Entonces, perdón, me equivoqué de comandos, ¿sí? Entonces son mayores, pero no son iguales. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces aquí es estrictamente mayor en estas desigualdades, ¿sí? Entonces el dominio de esta función es de menos infinito a 0. ¿Ok? Abierto, no cerrado. La imagen sí son todos los números reales. ¿Qué más podemos decir? La intersección con el eje de las x se obtiene cuando el resultado es 0, pero 5 menos 4 logaritmo de menos 2x es igual a 0 cuando 5 es igual a 4 logaritmo de menos 2x, es decir, cuando logaritmo de menos 2x es igual a 5 cuartos, saquen la exponencial con base el número de Euler de ambos lados y tienen que menos 2x es igual a e a la 5 cuartos, es decir, ahora este menos 2 está multiplicando, lo pasan dividiendo, sería menos 1 medio de e a la 5 cuartos, que anda alrededor del punto menos 1.75. Y finalmente, tabulando algunos valores, nos damos idea de cómo se comporta la gráfica de nuestra función exponencial. ¿Ok? Entonces el dominio es de menos infinito a 0 cuando x vale 0, es decir, el eje de las y es una asíntota vertical. Y aquí tenemos nuestra función que tenemos en esta parte, es creciente y la concavidad es hacia arriba, es decir, tenemos una función convexa. Entonces aquí ya tenemos toda nuestra información resumida en esta diapositiva, con lo cual terminamos esta parte. Espero que les haya agradado. Y en la próxima sesión vamos a ver algunas aplicaciones en la biología de la función exponencial y logaritmo. Hasta luego.